Hola guripas, hoy os traemos el testimonio de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que grabé en el año 2003, la primera vez que conocí a un excombatiente. Se trata del sargento británico Alan Colquhoun, personal de tierra de la RAF, la Fuerza Aérea Británica, principalmente como armero de los bombarderos Bristol-Blenheim. Nacido en 1919, Alan se había alistado en 1936, es decir, antes de la guerra, probando suerte en la RAF tras finalizar la educación obligatoria. Pero dejemos que sea él mismo quien nos cuente qué le llevó a tomar esa decisión. Well, it's a little difficult to say why I joined the Air Force, but around about the time 1930s, there were a lot of activities in the air. There was Amy Johnson, who flew all the way to Australia single-handed by herself. And, of course, there were lots of fiction and lots of stories about pilots and people in the First World War. And one of them, his name was Biggles. And as a result of that, when I left school and the Air Force was expanding, I was able to go and join it. And that's why I did. I wanted to go and fly. Durante la grabación, Alan narró lo que él consideró relevante, omitiendo detalles sobre su entrenamiento, su adaptación a la vida militar o sus compañeros. Por suerte, su familia obtuvo recientemente documentación con la que podemos seguirle un poco la pista. Por ejemplo, sabemos que su entrenamiento comenzó en septiembre de 1936, entrando con 17 años recién cumplidos como boy, niño en inglés, algo así como aprendiz. Al año siguiente, con la mayoría de edad, obtendría el rango de Aircraftman, el escalafón más bajo de la Fuerza Aérea, lo que viene siendo un soldado raso. Tras un año asignado a la Escuela de Vuelo de la RAF número 9, a comienzos de 1939 fue enviado a ultramar a su primer destino, el Second Indian Wing. Well, when we finished our training, we went out to India, and we went up to on the northwest frontier of India, where there was a squadron up there which was policing the tribes. You know what I mean? The tribes were raiding over the border, stealing cattle and things like that. So we were sent there to keep order and drop a few bombs on them now and again, just to keep stop them from doing things. Anyway, and then shortly before they must have known the war was about to start very shortly. So they sent us to Singapore because they thought the Japanese might come in the war. And so we went off to Singapore and we were there quite a few months. Singapur era una colonia británica clave en el Pacífico por albergar una importante base naval. La unidad de Alan fue enviada allí para reforzar las posiciones frente al expansionismo japonés. De este periodo, que va desde agosto de 1939 hasta mayo de 1940, sabemos que primero fue destinado a la base de Tenga, en el oeste de la isla, y luego en el aeropuerto de Kallang, al sureste. Su familia ha podido averiguar también que durante esta época estuvo ingresado en el hospital hasta en 3 ocasiones distintas, pero sin saber el porqué. Lo que sí sabemos es que en mayo de 1940, Alan fue transferido de nuevo a la India, donde el Second Wing fue disuelto y nuestro protagonista permaneció en uno de sus escuadrones, el 11º, que en vista de que Mussolini iba a abandonar el estatus de no beligerante, se preparaba para combatir a las tropas italianas en el Cuerno de África. Then withdrawn from Singapore, and we came right across India to Aden. And in Aden we were there because the Italians were threatening they had Italian Somaliland and Abyssinia and all the rest of it, and there was a lot of trouble there. So we went and policed them for a while. And after we'd been there, I think 3 or 4 months,
and we dropped a few bombs on them, and they dropped a few bombs on Aden. Then they decided that we'd be more useful if we went to North Africa, and they decided yet again, shortly after that, that we might be more useful in Greece, where the Italians had invaded and occupied Albania, and were just about to invade Greece. La invasión italiana de Grecia comenzó el 28 de octubre de 1940. Sorprendentemente, las fuerzas armadas griegas lograron no solo frenar el ataque italiano, sino que incluso empujaron al invasor más allá de su punto de partida. En estas acciones, los griegos contaron con el apoyo de la RAF, pero nada sabemos de Alan en este periodo. De hecho, la documentación proporcionada a la familia por el Ministerio de Defensa tiene un vacío de más de un año entre las fechas de junio de 1940, cuando estaba destinado en Adén, y julio de 1941. Sabemos que en algún momento durante este tiempo fue ascendido a Leading Aircraftman, el rango siguiente al de soldado raso, pero nada nos dice de su paso por Grecia, una campaña que se complicó cuando en abril de 1941 entró en juego un nuevo actor. Then the Germans joined in, and I'm rather afraid we had to withdraw from Greece in a hurry, and which we did, and we flew across to Crete in one of the Blenims, and I think it was the last Blenim because a lot of them got destroyed on the ground. That's the Bristol Blenheim bomber, which we had right throughout the war, and I think that's me. There, that's the Blenheim and the crew. And this is going to sound rather strange, but I managed to get a seat in one of the last Blenims going over to Crete, and we were there for a while, and we were hiding under the trees because they didn't want the Germans to know we were there, and we spent some days there. La retirada británica y de sus aliados a la isla griega de Creta hacía más que previsible un ataque de las fuerzas del Eje. El alto mando alemán sabía que controlar la isla significaba asegurarse el control marítimo y aéreo del Mediterráneo oriental. Pero más allá de esto, sobre todo, era necesario zanjar este frente antes de poder invadir la Unión Soviética. Para la toma de la isla se iba a producir la que se considera la primera gran intervención de tropas aerotransportadas de la historia, con los Fallschirmjäger alemanes saltando sobre Creta el 20 de mayo de 1941. Pero antes de esta nueva debacle aliada, el 11º escuadrón de Alan hizo las maletas. En su libro operacional de registros quedó constancia de la evacuación, que se efectuaría por mar a bordo del Itria, llegando al puerto egipcio de Alejandría el 1 de mayo. Pero no todos habían logrado llegar a tiempo al puerto, entre ellos Alan, quien tuvo que buscar una forma alternativa de seguir a sus compañeros. I got airlifted in a flying boat back to Egypt. That was a flying boat, a Sunderland flying boat, which was the one we got a lift in when we left Crete, and it was so overloaded that it hardly got off the water. It had about 200 people on it, and it got across the Mediterranean from Crete over to Alexandria at about 6 foot off the water, because it couldn't get any higher because it was so overloaded. Egipto no era el destino final del 11º escuadrón. Una vez reunidos, la unidad fue enviada al mandato británico de Palestina, y allí es donde figura la primera entrada de la documentación de Alan para 1941. Así, sabemos que en julio de ese mismo año pasó 3 semanas en el Hospital General número 23 en Ber Yaakov, actualmente situado en el centro de Israel. Alan tuvo tiempo hasta de hacer turismo por Tel Aviv, y en su álbum de fotos personal guarda varias postales de su paso por la ciudad. Volviendo a la guerra, Alan, junto a su unidad, participó en varias operaciones en Oriente Próximo. La primera en mayo de 1941 durante la campaña de Irak, donde el pro-alemán Rashid Ali había dado un golpe de estado.
Irak, ya sabemos, cuenta con importantes recursos petrolíferos que podían ser aprovechados por las fuerzas del Eje, pero además era un lugar estratégico para Gran Bretaña como paso entre Egipto y la India. Tras esta exitosa campaña, vendría la invasión sirio-libanesa, que buscaba expulsar de allí a las tropas de la Francia de Vichy y además impedir que los alemanes siguiesen usando sus bases aéreas. Tras todo esto, nuestro protagonista tuvo que regresar al norte de África para combatir en suelo libio al famoso Afrika Korps de Rommel. Como os habréis dado cuenta, Alan y el 11º Escuadrón se habían enfrentado ya a fuerzas italianas, alemanas y francesas, y pronto pasarían a ser de los pocos que combatieron a todas las principales fuerzas del Eje. Well, after that, the Japanese came into the war. And if you remember, it was Pearl Harbor and the Americans and all that stuff. But when they came into the war, and they they invaded Malaya, and they occupied Singapore, and it looked very much as if they were likely to be trying to occupy Ceylon as the next stage. So we were sent from North Africa by ship to Ceylon. I think we were in Ceylon about 6 months altogether, and nothing happened. The Japanese didn't attack, but we had 1 or 2 air raids. We bombed them on their aircraft carriers a few times, and I think that was about it. Nothing very much happened in Ceylon. We had an airstrip which was built on the racecourse at Colombo. They converted the racecourse into an airstrip, and we operated from there. And that was about all that happened there, really. My squadron went on from there. They went on to Burma, but I'd been overseas then for 5 years, and they considered it was time I came home. So I came back to England by ship, and so there we are. That's what happened. Así que en 1943, tras 4 años recorriendo medio mundo, Alan volvió a casa, posiblemente ya con el rango de cabo con el que finalizaría ese año, según consta en su documentación. Una vez en suelo británico, fue asignado al aeródromo de Hendon, situado al norte de Londres, donde permaneció durante prácticamente el resto de la guerra, trabajando en el cuartel general de la Comandancia de Transporte. Durante este tiempo, fue entrenado para una nueva tarea de alta especialización: la desactivación de las numerosas bombas que habían caído sobre Londres y que permanecían sin explotar. Para entonces corría ya el año 1944 y Alan había sido ascendido a sargento, como podemos ver en esta fotografía de grupo. Oh, that's my team. Oh, I can't remember any names, and that was me. I can't remember a single name amongst this lot. No, the only name I can remember was somebody called Peter Dyas. Dyas is a chain, ironmongery chain. Dyas is all over England, and there's one in Bognor. And Peter Dyas was the nephew of the proprietor, Peter Dyas, and he was best man at our wedding. And he was a good deal older than me, so he's probably not around any longer. So, anyway, I did think of trying to get in touch, asking in the shop if they had any idea where Peter was, but I think Peter's probably long gone. Well, that was a bomb somewhere in the desert. No, I haven't come across anybody, oddly enough. In all these years, I've never come across a soul. I should join a club or an association. Alan pasó por encima su propia boda, que tuvo lugar con la guerra todavía en curso, el 14 de febrero de 1944, día de San Valentín. Se da la casualidad de que su esposa, Irene Redgrave, era también una sargento dentro de la RAF. Más concretamente, siendo mujer, pertenecía a la WAAF, el Cuerpo Auxiliar de Mujeres de la Fuerza Aérea.
Estos matrimonios entre combatientes durante la guerra fueron más habituales de lo que puedan parecer. Alan y Irene debieron conocerse probablemente en la propia base de Hendon, pero una vez casados, tuvieron que soportar otro año más de guerra y penurias antes de poder disfrutar de una vida normal. We were living in North London then, and that was when the flying bombs, the V1s, first appeared on the scene, and after that, well, the V1s were dealt with. They found a way of dealing with the V1s, and the rockets were the next thing, which the Germans tried, and they couldn't be dealt with. So they, the invasion, the Normandy invasion was started at about that time, and then the rest of the story is the sort of war ended, and there was all the sort of clearing up to be done, and I found myself in bomb disposal, which was clearing up unexploded bombs all over the place, and I didn't like it too much. It was dangerous. And when my final time came, because I had then been in the Air Force for, I think, 12 years, I decided I didn't want to be in the Air Force anymore, and so I left, and that's the end of the story. And there we are. Con 10 años de servicio a sus espaldas, Alan dejó la RAF en septiembre de 1946. Tenía solamente 27 años y permaneció como reservista hasta 1959. Falleció en 2007. Pues hasta aquí el testimonio de Alan Colquhoun. Que sepáis que esta era la primera vez que Alan hablaba abiertamente de su paso por la guerra, incluso para su propia familia. Después de esta grabación no volvería a hablar del tema en casa. Y aunque pueda sonar un poco chocante, esto se repite con muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Sin ir más lejos, su esposa Irene, ya fallecida cuando grabamos esta entrevista, nunca llegó a contar sus experiencias en la guerra. Pero después de esta grabación, Alan dio un paso muy importante al unirse al club de veteranos de la RAF de la ciudad de Bognor Regis. Desconocemos si llegó a reencontrarse con algún compañero, pero para Alan fue sin duda positivo, como lo demuestra el hecho de haber cedido al club su medalla al Servicio General de la India para su exposición permanente. Antes de terminar, me gustaría dedicar este vídeo a Sofía, nieta de Alan, por todo su tiempo y ayuda a la hora de elaborar este vídeo. El agradecimiento es doble, porque además, esta temporada Sofía nos está ayudando con la traducción al inglés de numerosos vídeos. Si quieres, tú también puedes ayudarnos, y en la descripción encontraréis varias opciones. Nada más, esperamos que os haya gustado el capítulo, nos vemos en el siguiente y rompan filas.